Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenas tardes. Con calorcita, ¿verdad? Todos. Primero nos quejábamos del frío y ahora del calor. Primero nos quejábamos porque nos prendían los ventiladores y ahora nos quejamos porque no nos prenden también, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, es un gusto tenerlos aquí el día de hoy a todos ustedes, ¿verdad? Pues me toca compartir la palabra el día de hoy otra vez. Gracias a Dios. Les quería comentar por ahí, el pastor mandó saludos para ustedes, para todos ustedes. Muy contento el pastor, ahorita habló conmigo y muy agradecido. Me dijo que les mandaba un saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes y que estaba muy agradecido con Dios y con todos ustedes porque fueron muy diligentes en la oración por la hermana Leti, ¿verdad? Me comentaba que la hermana Leti ya está bien. Le hicieron unos estudios que al parecer se los van a entregar, no sé si mañana o pasado, para determinar bien las causas, pero la reacción que ella tuvo, muy delicada, de buenas a primeras también está muy bien. O sea, dice el pastor, los doctores nos explican qué pasa. ¿Por qué si ella tendría que estar tan mal todavía o algo así? Por el estilo, ¿por qué es que está tan bien? Dice el pastor, dice, un milagro de verdad notable de parte de Dios hacia mi mamá. ¿Verdad? Entonces, pues, gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones, y pues ustedes yo sé que reciben el abrazo del pastor, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno, gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que pues diligentemente están haciendo lo que tienen que hacer también nuestro pastor, atendiendo a su mamá, ¿verdad? Es un ministerio también tan grande el que tiene que cuidar a su mamá, todavía la tiene, entonces pues qué bueno, gracias a Dios por la vida de su mamá que todavía la tiene, ¿verdad? Y que puede estar con ella atendiéndola. Bueno, hermanos, pues vamos a escuchar, a exponer la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a orar primero, hermanos, ahí en sus lugares, por favor, me acompañan. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente, mi Señor. Gracias porque indudablemente eres bueno, Señor. Últimamente, Señor, en nuestras vidas hemos visto muchos milagros, prodigios, maravillas. Te has manifestado increíblemente, Señor, en nuestras vidas, mi Señor. Una de estas milagros, Señor, ha sido la salud de mi nieto, ahora la salud de la hermana Leti también, Señor. Gracias, mi Señor, gracias porque indudablemente eres fiel, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes el día de hoy, Señor. Gracias, mi Señor, te reconocemos como el Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso, el Dios que todo lo imposible es posible para ti, mi Señor. Así también te pedimos perdón, mi Dios, por nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestra conducta, todo aquello lo que hacemos, Señor, que ofende tu santidad, Padre Santo. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Queremos ser limpios delante de ti, mi Dios. Queremos presentar esta ofrenda delante de ti. Poner atención a tu palabra, yo exponer tu palabra, Señor. Queremos que tú escuches, mi Dios. Por eso es que te pedimos perdón. Queremos presentarnos delante de ti, limpios, mi Señor. Así también te pido, Señor, y te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se dieron el tiempo de atender a la cita el día de hoy. Gracias por sus vidas, mi Dios. Gracias por mi vida y te pido, Señor, me ayudes, Señor, en esta hora para exponer tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí. Que seas tú, Padre Santo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, articulando mi lengua. Que las palabras que tú quieras decir sean las que salgan por mi boca, mi Dios, para poder compartir tu palabra, mi Dios. Que este tema sea de edificación para mis hermanos y también que sea de edificación para mí, que seamos hacedores de esta palabra que se va a exponer el día de hoy, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema que voy a compartir el día de hoy tiene por título: Mi familia no es negociable. Me da gusto porque veo que todos, la mayoría traen sus cuadernos para que tomen sus notas, porque es bien importante, hermanos. Es bien importante. Dicen que más vale una tinta pálida que una mente brillante. Venimos y cuando salimos ya no nos acordamos. Pero si nos llevamos nuestras notas, mañana, pasado y mientras guardemos bien ese cuaderno, le vamos a poder estar dando repasadas. Y nuestro tema del día de hoy, el versículo base, el texto base es Génesis 25, del 29 al 34. Bueno, espero ya tengan su Biblia abierta, su dispositivo celular también de la misma manera, donde puedan leerlo conmigo también. Dice así:
Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer. Y de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura, pues, como sabemos, Esaú era el primero. Era el que tenía derecho a la herencia que le dejaría a su padre, ¿verdad? En ese entonces, él no lo pensó. Él únicamente dice que estaba descansando y desprecia esa primogenitura. No se puso a pensar en un futuro las consecuencias que vendrían a su vida. Muchas veces nosotros también, Dios nos da la bendición de ser los primogénitos en muchas cosas, como padres, como hijos, como patrones. Hay muchas maneras de serlo y lo despreciamos, porque muchas veces no pensamos a futuro lo que pueda pasar. Entonces, hermanos, verdaderamente esta historia es uno de los ejemplos más claros de cómo los seres humanos podemos menospreciar lo mejor y cambiarlo por algo de mucho menos valor. Muchas veces lo hemos hecho un intercambio y lo que queremos es únicamente darnos ese gusto. No le hace que le pierda. Voy a cambiar este porque me gustó, el mío cuesta tanto y el otro cuesta más barato, pero no importa. O sea, muchas veces lo que queremos es cumplirnos ese capricho, ¿verdad? Lastimosamente muchos cristianos cometemos el error de menospreciar y de cambiar algo de tanto valor como es nuestra familia. Fíjense bien, de tanto valor como es nuestra familia, su matrimonio e inclusive la vida espiritual, cuando hacemos caso más a Satanás que a Dios, por cosas que verdaderamente valen la pena. Muchas veces es más fácil escuchar la voz de Satanás porque nos complace, porque nos sentimos halagados, porque nos sentimos contentos, porque nos llena, que escuchar la voz de Dios, aun cuando implica un sacrificio en nuestra vida, pero que siempre nos va a traer un bienestar para nuestra vida, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra que Satanás es tan astuto, hermanos, fíjense bien, que puede hacer que seamos capaces de cambiar lo más valioso que tenemos de nuestra vida por algo más insignificante. Es como, por ejemplo, todas esas personas que se dedican a hacer hechicerías y que Dios les ofrece una vida digna, una vida de santidad, y que prácticamente no ven un resultado al instante, prefieren acudir a un hechicero, ¿verdad? Y dicen, no es que es para Dios, pero no es que sea para Dios, es porque quieren ver resultados al instante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 3 al 6, dice así: entró Satanás en Judas, por su nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alejaron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. También ahí en otro de los evangelios, en Mateo 26, 14 al 16, dice así, prácticamente lo mismo, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Como podemos ver, Satanás es astuto en negociar para convencernos de cambiar a nuestra familia por lo que no vale la pena, como en este caso.
Judas era parte de la familia de Jesús, era su amigo, era su hermano, y por 30 miserables monedas de plata lo entregó. La historia sigue, no se arrepintió, le remordió la conciencia, fue, se colgó, dicen que cayó y terminó muerto, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, el remordimiento muchas veces, pues, o regularmente no sirve de nada el remordimiento. El arrepentimiento sí, y él no lo hizo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Y así es, hermanos. Siempre que vamos a comprar algo, decimos que no está bien, porque lo que queremos es obtener eso a un menor precio. Por eso dice, ya luego se va, no, ¿cómo se puede decir? Le metí lo tonto a esa persona. Al final de cuentas me lo dejó barato. ¿Por qué? Porque siempre buscamos lo que nos conviene, ¿verdad? Podemos decir que esta estrategia de los compradores es la estrategia que el enemigo usa para negociar por nuestra familia, para que cambiamos lo mejor por lo que no tiene ningún valor. El enemigo siempre hará que veamos lo malo que hay en nuestra familia. Porque creo que así es, hermano, no sé si lo han notado, pero regularmente los problemas es muchas veces por algo insignificante que tenemos como esposos, que tienen como esposas o nuestros hijos. Regularmente lo pequeño lo ve uno muy grande, como si lo viéramos con lupa. Pero verdaderamente los detalles grandes, los detalles hermosos que tenemos cada persona, porque todas las personas tenemos detalles que nos distinguen, detalles buenos, ¿verdad? Esas no las queremos ver. Siempre queremos ver aquello lo cual nos traiga problemas. Todo aquello que nos traiga conflictos, los efectos, los errores. Por eso dice, malo es. Hace que nuestra mente se llene de pensamientos negativos en contra de nuestra familia y por eso nos convence de que nuestros hijos son unos malagradecidos, de que son malcriados, de que nuestra esposa es fría y amargada. O también en muchas ocasiones dicen, no, es que mi esposa es indiferente, o que el esposo es irresponsable, insensible, machista, y que nuestros padres son incomprensibles, exigentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué nunca vemos lo que Dios nos dice? ¿Por qué nunca escuchamos y ponemos en práctica lo que el Señor nos dice? Porque siempre el caso es estar peleando, estar discutiendo con nuestra esposa, estar discutiendo con nuestros hijos. Mi hijo tiene una actitud incorrecta, me molesto con él, lo regaño, le hablo de mala manera. Cuando tiene una actitud incorrecta, en vez de comentarle, decirle, ¿sabes qué, hijo? Mira, lo que estás haciendo está mal, quisiera hablar contigo. Si él está en un momento de enojo quizás, ¿no? Bueno, ahorita no puedo hablar con mi hijo. Pero necesitamos ser sabios, ¿por qué? Porque en el momento de hablar con mi hijo, ¿cuál sería? Cuando mi hijo ya lo veo tranquilo, hijo, ¿podemos hablar? No, pero siempre lo que hacemos es darle hasta el final, hasta que explotamos, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, el objetivo de Satanás es hacernos sentir tan insatisfechos para que estemos dispuestos a cambiar algo tan valioso y dulce como el amor a la familia por algo tan amargo como lo es el pecado, la mundanidad, los vicios y el libertinaje. Las relaciones destructivas que llegamos a tener también muchas veces llegan y nos dan consejos. ¿Qué clase de consejos nos dan las relaciones que tenemos también para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, verdad? Porque muchas veces puede haber una persona sabia que se acerque y te dé un buen consejo hacia tu esposa, hacia tu esposo, pero muchas veces, en vez de arreglar la situación, se va a empeorar, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios en Proverbios 27:7, dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce para él. Entonces, si nosotros tenemos un matrimonio bonito, un matrimonio donde nos llevamos bien, ¿verdad? Tenemos una mujer hermosa con la cual podemos convivir, compartir nuestro tiempo y tener una bonita relación.
muchas veces a pesar de todo eso, dice la palabra, dice que ese hombre está saciado. Es como un panal de miel, pero terminamos despreciándolo a tal grado de que por fuera, a los alrededores, hay personas hambrientas, hombres que le coquetean a nuestras esposas, o esposas que le coquetean a los esposos, ¿verdad? Que están buscando la manera de que Satanás logre un objetivo para poder destruir los matrimonios, las familias enteras, ¿verdad? Entonces, hermanos, la pregunta en esta noche sería, ¿qué cosas estamos cambiando el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos despreciando de lo que Dios nos ha dado para cambiarlo por un plato de lentejas? Debemos de pensar, de analizar qué es lo que Dios nos ha dado para que lo gocemos, para que lo disfrutemos y no nos damos cuenta que lo estamos cambiando por un miserable plato de lentejas, el cual no nos va a dejar nada bueno. Es tiempo de analizar qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Veremos algunos puntos el día de hoy, cómo es que negociamos a nuestra familia, porque de eso se trata hoy, no negociar a nuestra familia. Pero veremos algunos puntos el día de hoy de cómo es que negociaremos a nuestra familia sin que nos demos cuenta, o muchas veces quizás ya lo estamos haciendo y ni siquiera nos damos cuenta. Ya nos vamos a dar cuenta cuando nuestra esposa esté lejos, cuando el esposo esté lejos, cuando nuestros hijos no quieran saber de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. El punto número 1 son las amistades destructivas que te alejan de tu hogar. Ese es el punto número 1. La pregunta para ustedes es, todas las amistades que tienen, porque todos tenemos amistades, y debemos saber seleccionarlas, porque Dios nos ha dado esa capacidad ya a todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué clase de amistades son las que tenemos, verdad? Esto es para los matrimonios que estamos el día de hoy aquí, las personas casadas, ¿verdad? Debemos entender, hermanos, que cuando nos casamos, nuestra vida cambia totalmente. Ya no es lo mismo. ¿Quién de todos los que estamos aquí, que estamos casados, sabemos, levante la mano por favor, que la vida cambia totalmente, que ya no es lo mismo que cuando éramos solteros? A ver, levanten la mano. Y cambia totalmente, ¿verdad, hermanos? Aquí la pregunta es, ¿para bien o para mal? Dios nos da la elección de elegir entre el bien y el mal. Y nosotros como esposos y como esposas debemos de saber elegir, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de saber elegir con quiénes somos, con los que nos juntamos, con quién convivimos en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos casamos, nuestra vida cambia totalmente. Fíjense bien. Antes salíamos, yo les voy a hablar antes de conocer del Señor. Antes salíamos quizás al cine con nuestros amigos. Salíamos a divertirnos, seguramente muchos de los que estamos aquí, aun cuando no conocíamos del Señor, lo hacíamos de manera frecuente, porque yo creo que los que estábamos aquí no nos la pasábamos encerrados en casa, ¿verdad? Quizás salíamos al cine, quizás algunos salían a bailar o salíamos a bailar. A algunos otros les gustaba salir a tomar bebidas alcohólicas, regresar hasta el siguiente día a casa, ¿verdad? A unos nos gustaba divertirnos de manera sana y a otros les gustaba divertirse de una manera no tan sana, hermanos. Entonces eso debemos analizar, de dónde es donde el Señor nos rescató y por qué es por lo que debemos de cuidar esto que Dios nos está entregando el día de hoy. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros cuidemos lo que Él nos da cada día. Gracias a Dios, porque ahora cuando nos divertimos, fíjense bien, ya lo hacemos de una manera sana, pero ya no lo hacemos con los amigos que nos juntábamos antes. O a ver, levante la mano, ¿quién lo hace con el chupitos que se juntaba antes? Ya no, ¿verdad? Ya ahora si lo llegan a ver y se llegara a aproximar a ustedes, pues compartirle el evangelio, ¿verdad? A esta persona. Bueno, a lo que voy es que cuando nos casamos, ese día de nuestra vida cambió, porque ese día nuestras salidas dejaron de ser con nuestros amigos. Antes nos divertíamos con nuestros amigos, ahora ya no. Ahora nuestras salidas tenían que ser con nuestra esposa. En el momento que tuvimos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, pues a salir con nuestros hijos, atender a nuestros hijos también, darles su tiempo, llevarlos a un parque, llevarlos al cine, cualquier lugar. Pero eso es el matrimonio. En ese momento todo cambia. Ya no podemos andar del tingo al tango con los amigos como nos la pasábamos antes, llegando al día siguiente a las 3 de la mañana a la hora que fuera, ¿verdad? Y si lo hacemos en este entonces todavía aún siendo cristianos,
y nos alejamos de la familia por causa de amistades nocivas, amistades que todavía aún nos llevan a tener problemas con nuestra esposa o con nuestros esposos, debemos de orar a Dios y pedirle dirección para saber cómo hablarles sin lastimarlos y poder alejarnos de ellos, ¿verdad? Desgraciadamente, muchas de las personas que se casan no entienden que ya todo será diferente. Porque muchas personas cuando se casan piensan que van a seguir haciendo la vida lo mismo que hacían anteriormente. Ahora, tienes una esposa con quien compartir tu tiempo. Tienes una esposa con quien compartir tu vida. Tienes una esposa a la cual, ahora somos cristianos, hablando aquí entre cristianos, a la cual tienes que lavar con la palabra todos los días, ponerte en oración, tener devocional con tu esposa también. En las noches, ¿verdad? Ponernos a orar juntos como familia. Ya no vamos a pensar en hacer lo que hacíamos antes. Ahora lo que debemos pensar es en edificar nuestras vidas espirituales. La mía, como sacerdote del hogar, mi esposa, mis hijos, y tratar de dar testimonio de Dios en nuestro hogar, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Cómo vivir una vida en santidad cada día. Dios nos dio una familia para pasar el tiempo con ella. Desgraciadamente, hermanos, en muchos matrimonios llega Satanás y permiten que haga de las suyas ahí. Muchos matrimonios aún todavía, sabiendo que tienen que honrar a su esposa, que la tienen que amar sacrificialmente, que la tenemos que honrar, que la tenemos que amar sacrificialmente, todavía nos damos el lujo de negociar con Satanás. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la tengo que respetar? ¿Será cierto que la tengo que honrar? Definitivamente, hermanos, nosotros ya no podemos poner en tela de juicio lo que Dios nos está mandando a hacer con nuestra familia, ¿verdad? Entonces, Satanás hace creer a las personas que pueden vivir todavía como quieran. Existen varones que dicen, el fin de semana es para salir con los amigos a divertirnos. El fin de semana es para ver el partido de fútbol. Si a tu esposa le gusta el fútbol, ya la hiciste. Se van juntos a ver el partido de fútbol. Pero si a tu esposa no le gusta el fútbol, no tienes por qué cada fin de semana salirte con tus amigos y abandonarla en la casa y olvidarte como si no existiera. Porque he escuchado yo que dicen, no, yo por el fútbol, doy la vida. ¿Y por tu esposa? No, pues ella que se quede en la casa. Que se quede esperando, al cabo que tomamos al rato vuelvo, ¿verdad? Entonces, debemos tomar en cuenta eso, hermanos, los varones. Hay muchas actividades que nos alejan de nuestras esposas, de nuestros hijos. Ese tiempo que tendríamos que darles de calidad a ellos, mejor nos la queremos pasar con nuestros amigos, con las personas con las que salimos en el trabajo o que estuvimos en el trabajo. De hecho, hay muchas personas que cuando salen del trabajo, en vez de querer ir a la casa, ver cómo está su esposa, darle un abrazo, preguntarle cómo le fue, ver a sus hijos, hay muchas personas que he escuchado yo que dicen que prefieren mejor salirse de ahí para irse de parranda con los amigos. O a lo mejor no de parranda, pero irse al fútbol. Y si deberían de llegar a las, digamos, salen a las 3 de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, ya están en su hogar con su esposa para disfrutar una buena tarde con ellas. Desgraciadamente llegan a las 11, 12 de la noche y no quiero contarles en qué estado llegan los varones. Entonces, esa es una negociación que regularmente el mundo lo hace. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya no nos podemos dar ese gusto. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha entregado. Si Dios nos dio una esposa, hay que cuidar a nuestra esposa, hay que estar a su lado. Si Dios nos dio a nuestros hijos, hay que estar con ellos, hay que educarlos, hay que enseñarlos, hay que instruirlos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que después, cuando lleguen a ser adultos, no estemos llorando, ay, es que se fue y no quiso saber más de la palabra, pues nunca le interesó la palabra porque no supimos ni siquiera cómo vivir la palabra con ellos. Porque no solamente es decir, es que tienes que hacer, la palabra de Dios dice que esto y que el otro, no. La palabra de Dios nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y nosotros, como padres, nos corresponde poner el ejemplo en nuestros hijos. Para que si por algún momento, en alguna ocasión, tienen un desliz ya en su adolescencia, en su vida adulta, dice la palabra de Dios,
instruye al niño en el camino de Dios. Y cuando sea viejo, cuando sea grande, dice que no se apartará de él, y esa es una promesa de Dios. Entonces, qué bueno, gracias a Dios por los padres que diligentemente, frecuentemente están acudiendo a la iglesia, los adolescentes, los de iglesia infantil, ¿verdad? Entonces, existen esposos que piensan que porque dieron el semanal, no sé cómo lo digan, el semanal, la quincena, pues, ¿verdad? El recurso para la despensa de la casa, piensan que están haciendo algo extraordinario, y la verdad no es así. A mí no me digas nada, yo me puedo salir con mis amigos. Al final de cuentas ya te di tu rayita, compra tu despensita y ahí te quedó para que te vayas a cenar con los muchachos o con los niños. Y ya, ay, estoy haciendo algo extraordinario con mi familia, ¿no? No estamos haciendo nada extraordinario porque lo que estamos haciendo es lo que nos corresponde únicamente. Lo que estamos haciendo es cumplir con lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas veces los varones eso dicen, no, yo ya he dado la chiva, y con que le dé el dinero, con eso basta, ¿para qué quiero más? No. Somos una familia y tenemos que estar al lado de nuestra esposa cuando nos necesita. ¿Y cuando nos necesita? Siempre. ¿Cuándo necesitamos a nuestra esposa? Siempre, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque Satanás puede llegar a nuestra vida y proponernos que dejemos nuestras obligaciones como esposos, y también a las mujeres. Tienen que tener mucho cuidado también de la misma manera, porque ahorita en la actualidad hay muchas mujeres que no son mujeres de hogar. Vaya, si trabajan, pues qué bueno, gracias a Dios, porque de alguna manera también aportan también para el hogar. Si saben cómo se puede decir, ser compatibles y poder llevar la administración económica en la casa, qué bien. Pero que también no lo hagan como por un escape de no estar en la casa. También estar en el salón de belleza, estar con las amigas en los restaurancitos, comiendo todos los días o desayunando y olvidándose de que tienen también una responsabilidad en la casa para cuando llegue el esposo o para cuando vuelvan los hijos también de la escuela, ¿verdad? Todo eso suele suceder. Y cuando nosotros permitimos todo eso, lo único que estamos haciendo es ceder el paso a Satanás para que él empiece a hacer averías en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos todo este tipo de cosas que no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas, quiero comentarles, hermanos, que nosotros lo que estamos haciendo es negociar con Satanás y decirle, pues está bien, me parece bien la oferta que me estás dando. Hoy puedo dejar a mi esposa, hoy puedo dejar a mis hijos. O la esposa, hoy puedo salir a derrochar el dinero, puedo estar en el salón de belleza 2 veces por semana. Todo tiene que tener un balance, pero todo es conforme a la palabra de Dios, hermanos. Dice Proverbios 7, 11 y 12, dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Yo recuerdo cuando yo me casé, yo no conocía de Dios, pero pues dentro de lo que cabe, mis padres nos instruyeron, nos enseñaron con buenos principios. Yo no salía mucho a la calle de mis 15 años. Recuerdo, yo tenía 15 años y yo no salía mucho a la calle, a ningún lado. Mi pasatiempo era salir a la placita los domingos, ir a rentar unas películas, ver películas el domingo, y ese era mi pasatiempo. De mis 13 años, 15 años, cuando estuve en la adolescencia, más o menos, que ya uno es ahorita los niños son muy vagos, ¿verdad? Pero entonces la situación es de que tenía 16 años y mi papá me decía, Dani, ¿qué estás haciendo en la casa, hijo? Salte por ahí, ¿qué estás haciendo encerrado? Y yo a muchos les digo, yo creo que mi papá sentía que me le iba a quedar ahí en la casa o que a lo mejor le iba a salir con diferencias porque me decía, sal y búscate una novia. Me decía mi papá, híjole. Bueno, a mis 16 años le hice caso a mi papá. Empecé a salir con los muchachillos por ahí. Siempre nuestro pasatiempo era andar en las bicicletas. Andamos en las bicicletas. Íbamos a un pueblito, a otro, y teníamos una condición tremenda. Ahorita ya me da miedo hasta ver las bicicletas. Me agito de verlas, ¿verdad? Pero muy curiosamente me empezó a gustar andar en la calle. Me gustó andar en el borlote con los chavos. Gracias a Dios nunca me gustó seguirle la corriente en cuestión de alcohol, de cerveza, droga. Nunca en ese tiempo no se rifaba mucho la
la droguita y todo eso, ¿verdad? Pero sí cerveza y todo eso, pero no, nunca me dio pues por hacer eso. Luego un día me decía papá, pues ¿qué tanto haces en la calle? Todos los días llegas a la 1 de la mañana, papá, andamos con los chavos ahí en la plaza, andamos en la bicicleta. No hallaba cómo hacer que salieras a la calle y ahora no hallo cómo hacer que entres a la casa. Ah, pues usted tuvo la culpa, papá. Bueno, gracias a Dios nos divertimos, me divertí gracias a Dios esa edad hasta mis 21 años, que fue cuando nos casamos con Yadis. Entonces ya los amigos nos casamos y los amigos, ¿qué Daniel? ¿Qué vamos a hacer el sábado? Vamos a ir con mi esposa al cine. Ay, con tu esposa. Bueno, está bien. Y pasaba luego otro tiempo. Y ahora para el domingo sí vamos a ir a divertirla, vamos a ir a tal parte. No, no puedo. Vamos a ir con mi esposa, quedamos que... Tú siempre con tu esposa, no sabes otra. Si quieren, tengo esposa, ¿verdad? Tengo esposa y tengo que darle su lugar a ella. O sea, gracias a Dios, yo entendí desde el día que me casé que mi lugar tenía que ser al lado de mi esposa, ¿verdad? Después, al lado de mi esposa y de mis hijos. Gracias a Dios, pues ya ahora mi muchacho se nos casó, pero aún de todas maneras, todavía hasta la fecha, ahorita pues ellos están convalecientes todavía del bebé y todo esto, pero antes de que pasara todo eso, igual. Los domingos, entre semana, planeábamos ir a algún lugar, a algún parque, ir a algún lugar a distraernos como familia. Porque para mí lo más hermoso que Dios me ha dado es mi familia, y me pongo a pensar yo, es tan cortita la vida que cómo lo voy a desperdiciar haciendo cosas que no debo hacer. Muchas veces convivimos con hermanos de la iglesia también es muy bonito, porque es una diversión muy sana, ¿verdad? Pero, hermanos, el tiempo que tenemos ahorita, no lo negociemos con Satanás. El tiempo que tenemos ahorita, aprovechémoslo para disfrutar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia y darles todo lo que más podamos, hablando espiritualmente, esforzarnos por vivir una vida espiritual lo más completa posible con ellos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el punto número 2 son conversaciones indebidas. También las conversaciones indebidas pueden dañar un matrimonio. Negociamos nuestro matrimonio con Satanás cuando tenemos conversaciones indebidas en nuestra casa. Claro que sí. ¿Qué platicamos? ¿Qué pláticas son las que abordamos en nuestras familias? ¿Qué lenguaje usamos en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos? Si hay personas cercas, con nuestro padre, primos, con las personas que estamos ahí. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo es nuestra manera de vivir ahí? ¿Tenemos conversaciones que agradan a Dios, que exaltan el nombre de Dios? ¿O hablamos de una manera con un vocabulario que las pláticas son únicamente criticar, murmurar, maldecir, decir chismes? Llegamos a la casa y empezamos a hablar del hermano de la iglesia. Empezamos a hablar de la hermana de la iglesia, del pastor, ¿verdad? Ese será el tipo de pláticas que Dios quiere que tengamos en nuestro hogar. Fíjense bien, hermanos. Muchas veces las personas en el hogar, no sé si les ha tocado escuchar, ustedes llegan a visitar a alguien y cuando oyen que le habla el esposo a la esposa, es con una majadería, o viceversa. Y luego los hijos salen gritando cada sarta de maledicencias que dicen, no, bueno, pues ya sé de dónde salieron así. Dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Pero si nos apegamos mucho a eso, ¿qué tendríamos que hacer? Una vida en santidad, una vida en rectitud, lo más limpia posible, tratar siempre de buscar agradar a Dios. Entonces, ven a los hijos de tal palo, tal astilla. Pero diferente, ¿no? Hijos con una conducta diferente, hijos respetuosos. Entonces, fíjense bien, muchas veces en las familias se faltan el respeto unos a los otros. La familia cristiana, hermanos, se supone que somos familias consagradas a Dios. No podemos negociar con Satanás, dejando que Él se lleve la primogenitura de tener una vida santa, de tener una vida de amor en el hogar. Porque muchas veces es muy fácil descuidar a nuestra familia. ¿Cómo hablamos? Le hablé mal a mi esposa, la dañé. Y luego vamos todavía en valientes a platicar con las personas. Es que yo nunca le he levantado la mano a mi esposa y ni lo haré. Me corto el brazo el día que le levante la mano a mi esposa. Sí, pero ¿cómo le hablamos a nuestra esposa?
Es algo que debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Yo en una ocasión, a mi hijo hace unos años, no recuerdo qué fue lo que pasó. El chiste es que yo al instante reaccioné y le dije a mi hijo, hijo, eres un bueno para nada. Estábamos de vacaciones. Cuando yo le dije a eso al instante, dije, ¿cómo que es un bueno para nada? Mi hijo es muy inteligente, mi hijo sabe hacer muchas cosas, pero yo ya lo había hecho. Entonces cuando le digo a mi hijo, agacha su mirada, se pone triste y de vacaciones, hijo, ¿vamos a ir al parque en la tarde? No, papá. Hijo, ¿vamos a ir con tu abuelita a caminar hoy en la tarde? No, papá. ¿Podemos hablar? No quiero hablar, papá. No, pues lo dañé. Dije, hijo, ¿me perdonas? No quiero hablar. Entonces, recuerdo que llegamos a la casa de la mamá de mi esposa y lo dejé toda la tarde. Y ya en la noche, antes de ir a dormir, le dije, hijo, ¿puedo hablar contigo? Sí, papá, claro que sí. Hijo, no eres un bueno para nada. Eres alguien muy especial, eres muy inteligente, sabes hacer muchas cosas para la edad que tienes. Te quiero pedir que me perdones. Hoy se me salió una palabra que yo sé que no te la tuve que haber dicho, pero perdóname. Yo le dije a mi hijo, no soy un papá perfecto. Le digo, y muchas veces no queremos dañarlos, pero te dañé, perdóname. Claro que sí, papá, te perdono. Me abrazó mi hijo y seguimos nuestras vacaciones. Pero si no somos sabios, hermanos, para corregir esos errores, dañamos más de lo que nos imaginamos a nuestra familia. Cambiamos la primogenitura, le damos chance a Satanás de que haga de las suyas en nuestra familia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 33, perdón. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, o sea, no te vayas mal. No hagas las cosas chuecas. Haz las cosas bien. Porque si tú no tienes conversaciones sabias, santas, dentro de tu hogar, ese hogar va a terminar siendo un hogar destruido. Entonces, hermanos, seamos sabios también para cuando hablemos en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo nos dirigimos hacia ellas, cómo nos dirigimos hacia ellos, ¿verdad? Punto número 3, hermanos. También podemos negociar por problemas de infidelidad. La mayor causa de divorcios en este tiempo, hermanos, en la actualidad, son por infidelidad. Esta es una causa por la cual se negocia la familia también de la misma manera. Antes regularmente pues se hablaba de los hombres, ¿verdad? Es que los hombres son bien tremendos. Los hombres son mujeriegos. Pero ahora también debemos de pensar, hermanos, hay muchas mujeres que también hacen cosas indebidas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ahora desde que hay igualdad de género dicen la mujer, no, pues si él toma, yo tomo. Si él grita, yo grito. Y si él es infiel, y si él me puso el cuerno, con la misma moneda la voy a pagar, ¿verdad? ¿Debería de ser así? Claro que no. Claro que no, pero desgraciadamente eso es lo que se ha permitido. Cuando en un matrimonio, fíjense hermanos, no está Dios de por medio, es difícil que un matrimonio dure en la actualidad, porque lo más probable es que ese matrimonio tuvo un enamoramiento pasional, el cual es perecedero. Es el amor del mundo, el cual en un lapso no muy largo se perderá y empezarán los problemas familiares. Yo siempre se me ha metido mucho en la mente, desde una vez que les di un tema a los niños de iglesia infantil, también a los adolescentes se los he comentado y adultos también. El amor del mundo, el amor pasional, es perecedero. Ve uno a la jovencita y la ve como la más hermosa del pueblo, de la ciudad o del rancho, de la colonia donde uno vive. Igualmente al varón. Pasa un poco de tiempo y se empiezan a ver todos los defectos, porque desgraciadamente no sé por qué se da tanto eso, que cuando conoce a una jovencita uno o conocen a un jovencito, muchas veces no se muestra a la persona realmente como es. No, es que es bien atento. Es bien detallista, me lleva chocolates todos los días o me lleva una flor, una rosa, me abre la puerta del coche, todo ese tipo de halagos. Desgraciadamente cuando pasa el tiempo se juntan, porque se juntan, ahorita no se quieren casar, o se casan los que se casan, pero pasan unos meses, un año quizás o algo y empiezan los problemas, porque sale a relucir realmente quién verdaderamente son estas personas, ¿verdad?
Yo por eso les comentaba a los adolescentes en una ocasión, tengan mucho cuidado cuando se vayan a casar. Es que ve al muchachito que tiene ojos de color, ojos verdes, y es como me lo recetó el doctor. Yo he estado orando a Dios y no es cierto. O sea, el hecho de que vean a un jovencito y les guste, qué bueno, gracias a Dios, porque ya están en edad, digamos, de 13, 15 años. La jovencita de la misma manera. Pero les digo yo, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque sienten quizás una atracción, quizás sienten algo que dicen, es que es con el que me tengo que casar, ¿verdad? Y no es así. ¿Por qué? Porque primeramente, yo les he comentado, ¿quieres amar por siempre a tu esposo? ¿Quieres amar por siempre a tu esposa? Ama primero a Dios. Nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros, hicimos las cosas como el mundo las hacía, pero aún Dios tuvo misericordia de nosotros y nos está enseñando todo esto, ¿verdad? Pero yo sí les digo, ama primero a Dios, que Dios derrame su amor en tu vida. ¿Para qué? Para cuando tú decidas casarte, que tengas la madurez necesaria espiritualmente y también moralmente, ¿cómo se dice, perdón? Anímicamente y en todos los aspectos, pues puedan tener que ofrecerse. No importa que no haya un centavo de por medio, pero todo lo demás va a vencer ese tipo de situaciones. Yo les digo, el amor del mundo es como una lata de atún. Vean una lata de atún, 20 de enero, caduca. Pasa el 23 de enero y la ves, ya no me la voy a comer, cómetela. No, ¿qué tal si me hace daño? Así es el amor del mundo. Pasa un tiempo y caduca. El amor de Dios no caduca. El amor de Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos, simplemente cuando la esposa tiene a su primer hijo, muchas veces empieza a haber problemas. El primer bebé que tenemos como familia, ¿por qué? Porque el cuerpo de la esposa cambia. La esposa era muy delgadita y fue lo que le atrajo al varón, o viceversa, y ahora ya quedó un poquito gordita, quedaron estrías. Hubo cambios en el cuerpo de la esposa. Son detalles muy pequeños que al contrario deberíamos de verle dar gracias a Dios. Alguien dijo, yo cuando le veo las estrías en la pancita a mi esposa, le digo, Señor, gracias, porque esas estrías son mi familia, son mis hijos, porque ella sufrió, ella estuvo 9 meses, ella estuvo con vómitos, estuvo con tantas cosas. Gracias, Señor. Pero no, desgraciadamente mucho, ven las estrías, mira nomás cómo quedaste, toda rayada, ¿verdad? Mira nomás, antes estabas bien delgadita y ahora ya, pues imagínense cómo nos ponemos a ver ese tipo de detalles. Ya cuando estamos en el Señor, aunque las veamos llenitas, las amamos llenitas, ¿verdad? Pero sanas, pues, que se cuiden también, porque así tiene que ser. Entonces, simplemente cuando la esposa tiene a su primer hijo, como les decía, empieza ese tipo de situaciones. Ahora también, yo les voy a comentar, los varones muchas veces, yo en ese entonces pesaba 70 kilos, ahorita peso unos pocos más, ¿verdad? Híjole, y me da pena decirlo, pero antes tenía uno su estómago como de lavaderito, y ahorita lo seguimos teniendo de lavaderito, pero con un cobertor ahí encima, ¿verdad? Entonces, hay unos que sí se conservan. Aquí hay unos hermanos que yo desde que los conozco están delgados y yo no sé cómo le hacen. Dijo un hermano mío, son de tripa malagradecida, ¿verdad? Pero no, yo como y a mí sí me agradece porque luego se me nota, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos. Cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de problemas, debemos analizar qué es lo que está pasando. Empiezan a surgir varios detalles que ese amor que se juraron o que nos juramos es pasajero. Y es cuando el varón empieza a notar y empieza a ver esas ofertas que Satanás pone en sus ojos, ya sea en el varón o ya sea en la mujer, ¿verdad? Con otros hombres o con otras mujeres. Y es cuando se empieza a negociar la familia nuevamente. Siempre pónganse a analizar este tema, hermanos. Cuando nosotros, híjole, pero ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí quiere decir que le estamos diciendo a Satanás, déjame pensarlo? Cuando deberíamos decirle, claro que no. A mi esposa yo la honro y la amo, ¿verdad? Fíjense bien, hermanos. El punto que son familias que terminan destruidas. Por eso es importante que el matrimonio siempre sea consagrado a Dios.
ya que Él es quien diseñó cada una de las cosas. Y el matrimonio, Dios lo diseñó, ¿verdad? Él debe estar siempre en medio del matrimonio. Nosotros no pretendamos, hermanos, decir, me voy a casar y a Dios le voy a llamar cuando lo necesite. No, pues si Él es el diseñador, Él es el que sabe cómo decirnos, cómo llevar a cabo cada uno de los pasos como esposos, ¿verdad? Luego como padres también. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. De 3 hilos fácil, no se rompe fácilmente. Entonces quiere decir que si Dios está ahí, que si nosotros consagramos nuestra vida a Él, este matrimonio será duradero. Un esposo, para poder amar a su mujer, primero tiene que amar a Dios. Al igual que la mujer, al entregar totalmente sus vidas a Dios, Dios derrama su amor en la persona, y aquellos que le hemos recibido a Dios, fíjense bien, ese amor es eterno, y era lo que les comentaba. Entonces, este matrimonio tendrá garantía para poder llevar a cabo una palabra que dijimos el día que nos casamos. Primeramente, ahora ya no son 2, ¿verdad? ¿Qué dicen más? ¿Ahora cuántos son? 1. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿cómo podemos ponernos a pensar? Yo puedo irme solo. Yo conozco una persona, hace unos días me enteré, una persona por ahí, y de un sobrino mío. Y oye, ¿tu patrón? No, pues se fue a la playa. Ah, qué bueno que se va con la... No, cuando él se va a la playa se va con sus amigos. Le dice a su esposa que ella para la próxima la puede llevar. O sea, ¿qué está pasando? Nosotros no podemos pretender ir de vacaciones sin nuestra esposa, o a la esposa sin el esposo. Cuando somos uno, tampoco no podemos guardar secretos, ¿verdad? Tenemos que, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando individualmente cada quien, el otro no tiene, es que no se tiene que enterar. No, se tiene que enterar. E inclusive, aun si es un problema, ¿por qué? Porque la oración del justo puede mucho, y nuestra esposa puede doblar rodillas y puede poner en oración la causa por lo que estamos pasando, y todo va a salir bien. Pero no le queremos contar a nadie porque nos da vergüenza, porque nos da miedo que pueda pasar, ¿verdad? Entonces, un esposo, para poder amar a su mujer, primeramente debe amar a Dios, y también la mujer primeramente tiene que amar a Dios. Entonces, para poder cumplir esa promesa que hicimos, solamente con el amor de Dios. ¿Cuál promesa fue la que hicimos? Hasta que la muerte nos separe. No llegue una lagartona o un lagartón por ahí y sean los que quieran andar separando pues a la pareja, ¿verdad? No, que sea los únicos, o Dios es el único que va a permitir que el día que parta uno o parta el otro, haya una separación. Pero mientras, si nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios y vivimos conforme a la voluntad de Dios, no tenemos por qué tener ese tipo de problemas, ¿verdad? Punto número 4, hermanos. Negociar a nuestra familia por los vicios y adicciones que el mundo usa para tratar de olvidar. Hay muchos vicios que el mundo usa para tratar de olvidar, para ahogar sus penas y escapar de la realidad. Pero en realidad, lo que hará, en vez de escapar de esa realidad, ¿qué será? Hundirse más en ese tipo de problemas, y terminará causando una destrucción familiar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31, 6 al 7, dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acordarán más. No se acuerden más. Fíjense bien. ¿Cuáles personas son las que usan el vino? Los desfallecidos, los que dicen ya no puedo más. ¿Qué hago? Dicen, no, pues ¿qué hago, Señor? Nomás dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Van y se refugian en el alcoholismo, ¿verdad? La persona también dice aquí que la persona que tiene amargura en su vida también busca también muchas veces refugiarse en el alcohol también, en esta adicción. Existen personas, esposos, padres de familia, que también ocasionalmente, mujeres puede ser también, ¿verdad? Alguna adicción frecuentemente también al alcoholismo. Yo he conocido, de hecho, por ahí cerca, algunas personas que tienen problema de alcoholismo, ¿verdad? Y siempre dicen, es que no es que tenga vicio, no es que sea adicto, yo lo puedo vencer. No, muchas veces ya Satanás los tiene bien agarrados en ese tipo de vicios. Regularmente existen hombres
que para no sentir la carga y la responsabilidad en el matrimonio, por ejemplo, amor, necesito que me compres esto, necesito que me compres lo otro, necesito medicinas, fíjate que estoy pasando por esto, necesitaría que me dijeras qué hago. Se le cierra el mundo al varón y lo que hace es refugiarse. Tengo muchos problemas, ¿verdad? Nosotros sabemos que con Dios vamos, nos postramos delante de Dios, leemos la escritura, no dejamos de congregarnos y Dios nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Pero desgraciadamente uno anda, como dicen, como oveja sin pastor, porque en realidad es una oveja sin pastor uno cuando no conoce uno de Dios, ¿verdad? Lo más fácil es ir a pedir un consejo al compadre o al amigo, y desgraciadamente no van a ser consejos muy sabios, porque el consejo que va a dar es un consejo terrenal que es diabólico. Un consejo sabio es un consejo conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no se dan cuenta muchas veces estas personas que la familia tarde o temprano acabará. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo tiene un problema, se refugia en el alcoholismo, se refugia en algún vicio. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Tiene algún problema? Se refugia en oración, en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a llenar. Porque fíjense bien cómo dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, quiere decir que el vino causa problemas. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Solamente yendo a la palabra de Dios podremos, este corazón, este hueco que pueda tener aún nuestro corazón, será lleno a través del Espíritu Santo. Cuando una persona en el matrimonio no conoce a Dios, es muy difícil buscar puertas falsas para evadir problemas y también responsabilidades. Yo conozco personas muy cercanas que han tenido algún tipo de problemas y su solución para ellos es buscar el alcohol, buscar las drogas. También existen personas que se meten en drogas, fíjense bien, personas que se meten en drogas